La Gloria protagoniza y protagonizó todo el ciclo Gallardo en muchos ámbitos, pero en el torneo local siempre le costó un poquito más. Y todo eso que Gallardo logró tiene gran relación, fuerte vínculo con el aspecto formativo, con las divisiones inferiores, con la cantera, con el material futbolístico que las categorías inferiores de River supieron aportarle a Gallardo y que él muy bien supo no solo identificar, sino potenciar y explotar en la máxima categoría del equipo millonario. Nosotros vamos a charlar ahora con Gustavo Grossi, que fue alguien muy importante de River, del ciclo Gallardo, porque fue su mano derecha, porque estuvo a cargo del proyecto Infanto Juvenil que puso en marcha Gallardo allá por 2016 y que hoy se encuentra alejado, pero conoce muchísimo, no solo de lo que hizo y hace Gallardo en River, sino también de lo que él mismo hizo para que muchos jugadores lleguen a primera y hoy le den estas alegrías al pueblo millonario. Gustavo, Juan Pablo Francia, Renzo Maciotra, te saludamos, te damos la bienvenida al programa y te agradecemos muchísimo este ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Un gusto poder dialogar un ratito con ustedes. Un placer. No, el placer es nuestro, Gustavo, por favor, y los agradecidos también, desde ya somos nosotros. Bueno, recién decía que River está a pasos de concretar algo que, aunque suene extraño decirlo, en el último tiempo le costó muchísimo esto de ganar un torneo local, desde ya con la mirada puesta en Copa Libertadores, en su momento en Sudamericana, en fin, River festejó mucho durante los 7 años del ciclo Gallardo, pero le faltó esta frutilla del postre que ahora está a punto de conseguir y que probablemente el jueves frente a Racing en el Monumental pueda cristalizar. Pero si vos me tenés que decir, ahora que lo ves desde afuera, ¿cuál es el fuerte del equipo de Gallardo conociendo a muchos de esos chicos que están ahí? ¿Qué me decís? Mira, yo lo primero que quiero remarcar que hace 8 meses vivo fuera del país. Yo, desde marzo que no estoy en el club, no por el club, sino por una decisión de vida de mi familia que ha decidido probar alguna vida fuera de la Argentina. Y que a River lo sigo, por supuesto, en cada partido y en cada momento, porque uno es hincha de ese club y me permitió desarrollarme profesionalmente 5 años y medio donde, bueno, he podido aprender y participar en algún punto del proyecto. Evidentemente es la consolidación de cuando las cosas se planifican o también se piensan a mediano y largo plazo, como es el caso de la institución, ¿no? El proyecto es un proyecto que Marcelo lo dirigió y lo dirige y ojalá que continúe por completo en lo general, que es un proyecto de River, que yo te diría que es único en el continente. Entonces, este premio de poder ser campeón del fútbol argentino y en donde los futbolistas jóvenes formados por el club en un proceso de 7 años o del tiempo que quieran considerar cada uno, es realmente un premio al proyecto que River decidió institucionalmente hacer y que Marcelo pudo conducir, te diría, prácticamente de punta a punta, al margen del espacio que a mí me tocó como director deportivo, de construir algunas situaciones. Siempre es River el que nos ha permitido hacerlo, así que muy contento de que esto se esté coronando, porque al margen de todos los logros quizás internacionales, y que este sea quizás el que se pueda conseguir como local, es el logro de lo que River demostró que pensando cosas a largo plazo también pueden suceder, y que el patrimonio deportivo y económico de River ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y eso de lo que vos hablás, Gustavo, me parece fundamental, porque en realidad se trata de reconstrucción, que creo que es lo que mejor hizo River en este último tiempo, cuando sufrió algunas bajas. Estamos charlando con Gustavo Grossi, exdirector deportivo del proyecto Infanto Juvenil que tuvo River a partir de 2016, y del cual surgieron varios de los futbolistas que hoy son piezas claves en el andamiaje conducido por Marcelo Gallardo: David Martínez, Julián Álvarez, también Benjamín Roleiser, varios chicos que tienen protagonismo, Santiago Simón, y que aportan muchísimo a eso que yo acabo de señalar, Gustavo, y que entiendo por tus palabras, coincidís. River
pudo reconstruirse desde ya por la visión planificadora y de previsión que tiene Marcelo Gallardo, pero también porque contaba con el material para hacerlo. Pudo reconstruirse institucionalmente. No olvides que la gestión del club inició quizás desde la parte más baja de las posibilidades, y la llegada de Marcelo creo que fue la de tener un prodigio, según mi definición, que he trabajado con varios entrenadores en mis 25 años de carrera. Tener un prodigio como entrenador que ve más allá las cosas. Era a partir de mi llegada fue aproximadamente en el inicio del año 2016, fin del 2015, y su plan era este. Cuando yo le dije, bueno, pero el fútbol es complejo, pero dijo, mirá, vamos a estar muchos años acá, y estuvimos muchos años, él más que yo. Entonces esa planificación que se desarrolló de ese tiempo, que fue construir canchas, construir vestuarios, cambiar la forma de detectar futbolistas, bajar una línea de juego, hacer una transición muy correcta entre reserva y primera para que los futbolistas que debutan se sostengan en el primer equipo. Bueno, algunos se fueron vendiendo, porque digamos que empezamos con la camada del año 96, tendríamos que buscar por ahí aproximadamente, que eran los que estaban llegando a reserva con el trabajo, seguramente de quien los encontró en su momento y quien los tuvo en inferiores, pero había que hacer una transición muy correcta que Marcelo la gestionó muy bien. Entonces todos los futbolistas que llegaron a River, nacidos en el 96, a la edad de reserva, de Martínez Cuarta para Montiel, para Palacios para arriba, la gestión de Marcelo en esa transición, que es muy compleja en River, entre pasar de inferiores a reserva y de reserva a primera, ha sido brillante, ha sido de altísimo nivel. Él jerarquizó mucho eso, le dio condiciones de trabajo excelentes, y después sumó los predios que ustedes conocen, una reparación que hoy tiene este premio, que el haber vendido una gran cantidad de futbolistas permitió tener reposición, permitió eso que nosotros siempre consideramos línea de sucesión esté bien realizada, y un proyecto donde todos íbamos y pensábamos para el mismo lado, y nadie quería, lo que marco yo, ocupar el lugar de nadie. O sea, Enzo Francescoli en esta estructura es importante. Su ego es el más humilde que he conocido en mi carrera. El presidente del club nos ha dado una libertad de trabajo mientras yo trabajé ahí absolutamente que nadie conoce en detalle, pero que también ha sido brillante. Y bueno, la conducción global de Marcelo en lo que se refiere a la gestión del proyecto. Entonces, bueno, eso es una combinación a la cual creo que no solamente el fútbol argentino, sino la Argentina observa en River como un modelo de gestión honesta y de gestión exitosa. Y Gustavo, calculo, estimo que por momentos en tu cabeza has proyectado, has imaginado varios de los nombres propios que te nombraba Juanpi en la pregunta anterior, en la primera de River, haciendo sus primeras armas, después por supuesto consolidándose, como también lo mencionás vos en tu respuesta siguiente. Pero imaginabas, a ver, un destape futbolísticamente hablando de tal magnitud, y voy al caso concreto de Álvarez, porque es cierto que hay una transición, hay todo un proceso en el medio. Incluso, bueno, recuerdo que Álvarez es uno de los nombres propios, uno de los primeros cambios en la final de Madrid. Después tiene que seguir reconfigurando su lugar en el plantel, tiene que ir sumando minutos de a poco, no es que después de esa final de Madrid se ganó su lugar consolidado. Y digo, ¿imaginabas a esta altura del 2021 un destape, insisto, futbolísticamente hablando, de tal magnitud por parte de Álvarez? Mira, Julián Álvarez, ahora quizás puedo equivocar de categoría, pero séptima y sexta división era este futbolista, marcaba estas diferencias, ¿sí? O sea, cuando él ya trabajaba en una categoría que dirigía Borrelli en ese momento, que era la categoría 2000, él ya era este futbolista que es ahora, era un atacante con mucho gol, con muchos recursos técnicos, era un 9 de participar en el juego y demás, que después su crecimiento no ha tenido techo y sigue sin tenerlo, que es lo más importante del talento. Pero sí era un futbolista que destacaba por lo que ahora está haciendo como goleador y con la cantidad de recursos ofensivos para aquellos que siguen las divisiones menores, que por supuesto es son la menos cantidad de gente. Ustedes saben muy bien que el 98% del público en lo general
está interesado en la primera y no sé si llega al 2% lo que va sucediendo abajo. Pero él era un futbolista diferenciado que después se fue haciendo un todoterreno, jugando por fuera, jugando por dentro, hasta de volante o de punta, pero lo que hoy es, que es un goleador que se asocia al juego, fue la primer característica que él tuvo cuando llegó al club, que fue en el mismo momento que yo llegué a River en ese final del 2015. Y Gustavo, a propósito del caso de Álvarez y demás, tal vez sin dar nombres propios por la presión que puede llegar a generar y mismo con la camiseta de River, pero digo, mirando hacia las divisiones inferiores, hacia las instituciones formativas, hay puntuales Julián Álvarez en las divisiones inferiores de River que en un par de años pueden llegar a dar el salto y pueden ser un capital no solo desde lo futbolístico, sino lógicamente desde lo económico, muy interesante para el club. Y River invirtió en que suceda, o sea, invirtió en tener variantes en sus inferiores, sabiendo de que en algún momento cada uno de los futbolistas en diferentes puestos pueden ser transferidos o pueden bajar de nivel. Entonces, eso va a depender ahora, de lo cual yo creo que va a suceder, es la continuidad del proyecto, o sea, la continuidad del perfil político institucional, me refiero al fútbol, ¿no? Que River tenga a partir de la próxima gestión. O sea, después con Marcelo todo se hace más sencillo, porque él, ya sabes, mi consideración y su comprensión de cuál es el camino por cómo en River desarrollar las cosas, pero si River sigue dentro de lo que viene haciendo ya hace más de 6 años, tiene variantes de talentos que lo demuestran las selecciones juveniles. Yo siempre marqué que aquellos jugadores que quieran jugar en River destacadamente siempre tienen que ser jugadores de selección. O sea, después si van a terminar jugando en la selección, pero mayoritariamente las convocatorias en las selecciones yo no tengo duda que son para los futbolistas más destacados, y River en las selecciones juveniles en los últimos años ha sido el club que más futbolistas ha tenido en diferentes convocatorias o diferentes competencias. Entonces dependerá de que el proyecto continúe por los mismos lineamientos, y creo que River va a trabajar para que eso suceda. Yo ya no puedo opinar de eso desde el Brasil. Ya son 8 meses en el fútbol, es un montón. Las cosas en el fútbol cambian día a día, aunque hoy por hoy sigue trabajando en el club la misma gente que trabajó conmigo, porque yo fui el único que decidió, River me ofreció un contrato por 5 años más, pero bueno, tomé los riesgos de salir del club del cual yo soñé siempre trabajar y del cual es hincha mi familia, para son decisiones. Y en el medio de esas decisiones creo que al final de este año termina la misma gente que trabajó en todo el grupo de trabajo conmigo en todos esos años. Es Gustavo Grossi, a quien estás escuchando en comunicación telefónica con nosotros. ¿Desde dónde, Gustavo? ¿Dónde estás precisamente? Yo desde marzo que salí de River, desde el 1 de marzo, yo inicié acá creo que algo así como el 10 días después. Uh-huh. Tenía una propuesta de trabajar como director del Internacional de Porto Alegre, el Inter en el Brasil, en el sur del Brasil, en el cual, bueno, estoy en un proceso similar al que fue mi inicio en River, ¿no? En esa construcción del River del 2016, y bueno, es lo que a mí me gusta, proyectos que inician casi desde cero, pero en clubes de determinada jerarquía. Entonces, bueno, yo estoy como director deportivo del Club Internacional en el Brasil, a donde, bueno, claramente D'Alessandro es hoy por hoy, y creo que por mucho tiempo, el gran referente, ¿no? Repito, Gustavo Grossi, desde Brasil, exdirector del proyecto Infanto Juvenil, que allá por fines de 2015, inicios de 2016, se puso en marcha en River para dar lugar a la formación, la potenciación y también la explosión de muchos de estos chicos que hoy en River, en la primera división, hacen justamente eso, explotar, no solo futbolísticamente, sino también en términos económicos, porque vos recién lo decías, Gustavo, cada jugador representa un patrimonio futbolístico y a su vez económico que le simboliza muchísimo al club. Pero más allá de eso, yo recién te escuchaba hablar de Julián Álvarez, y que se entienda la pregunta que te voy a hacer, porque
Vos hablabas de sus cualidades, de los atributos que él ya exhibía en divisiones inferiores y también del contexto y las facilidades que River en cuanto a institución les daba a ustedes para poder potenciar a los chicos. Y a mí se me cruzó por la cabeza si Julián Álvarez o un chico como Julián Álvarez podría salir de otro club que no sea River en el fútbol argentino. Y River tiene un determinado perfil de futbolista. El que es de River y conoce en detalles, River tiene un determinado, y creo que Álvarez que es un futbolista bien marcado de la línea de River. Después, también la idea de juego, ¿no? Lo ha favorecido como a otros volantes de creación, como los laterales que atacan, como los zagueros que juegan bien lejos del arquero. Bueno, las características de la idea que hemos tenido y que ha tenido Marcelo en estos años. Pero por eso, vos en el fútbol argentino, ¿te imaginás que de algún otro club salga un Julián Álvarez? A mí me cuesta, yo es como que automáticamente, y te lo digo desde mi lugar, podés discrepar desde ya, pero incluso con mirada periodística yo te digo, yo creo que un Julián Álvarez sale únicamente de River, hoy por hoy. River defiende mucho la técnica individual, defiende mucho el talento de determinados jugadores y creo que tiene un ADN bien marcado, Julián, de lo que nosotros buscamos como atacante, ¿no? De lo que buscamos, mira, sigo hablando en primera persona. Lo que se buscaba como atacante y lo que River va a seguir haciendo de esos jugadores en donde el talento y la técnica están por encima de un montón de otras cosas físicas y demás, que quizás otros clubes o juegan con 3 delanteros y con delanteros más por fuera, o juegan con gente más grande como referencial. Bueno, creo que sí, que él encontró el espacio adecuado, por eso no eligió otros clubes y eligió River, porque seguramente habría tenido otras posibilidades, pero sin embargo su inteligencia, porque es un profesional de gran inteligencia, creo que eligió bien y River también con él encontró un jugador que va a marcar una línea a futuro de los futbolistas que puedan funcionar bien en un club como River. Y vos, Gustavo, desde tu experiencia, tu conocimiento de causa y justamente como conocedor de la etapa formativa de futbolistas, ¿te animás a decirme cada cuánto sale un Julián Álvarez? Sin menoscabar los atributos de todos los chicos que han surgido de las divisiones inferiores de River, que por supuesto dan la talla en primera, algunos los nombrábamos recién, bueno, David Martínez, un central de selección, Beltrán, Roleiser, Santiago Simón, en fin, son muchos los chicos que en este año calendario, en 2021, han aparecido en primera división, se han potenciado, algunos se han ido a préstamo, otros se fortalecieron y se ganaron su lugar, algunos fueron a préstamo y regresaron, como Enzo Fernández, que ahora parece ser una pieza clave, pero un Julián Álvarez, ¿cada cuánto sale? Lo que sucede al margen del futbolista en sí es que a mí me tocó, entre los más reconocidos en los últimos 10 años, trabajar con varios entrenadores importantes, ¿no? Me tocó trabajar con Subeldía un poquito en Racing, con Coudet en Central, también con alguno que otro entrenador de mayor experiencia como Russo y demás. Creo que la transición de estos futbolistas que hace el cuerpo técnico de River, yo no la he podido encontrar en ningún lado. O sea, no son futbolistas que un día meten 3 goles en la cuarta o en la reserva y el otro día debutan en el primer equipo. Entonces, ese trabajo de adaptación, de estar quizás meses entrenando junto al primer equipo y debutar en el momento justo con un montón de situaciones planificadas que el cuerpo técnico junto a Marcelo hacen, es lo que permite la gran cantidad de futbolistas que vos nombraste destacándose al margen de Julián Álvarez. Creo que es un trabajo de talentos muy importantes, pero con un trabajo previo que yo no he podido, te reitero, conseguir que ningún entrenador lo tenga. Recuerdo que cuando yo trabajé en Racing 2 años, que las cosas fueron bien, debutaron De Paul, Centurión, ya estaba Zuculini, pero también debutaron otros jugadores, Fariña, Viola. Recuerdo que Racing en ese momento con Subeldía puso muchos jugadores jóvenes, pero claro, Subeldía llegó y al mes agarró
a esos futbolistas y los hizo jugar. Después el 50% anduvo muy bien y el otro 50% relativamente, pero era todo muy rápido. Claro. En cambio acá la planificación que Marcelo hace para que un jugador juegue en primera, o sea, Simón entrena en el plantel hace 6, 7 meses, 8 meses. O sea, cuando yo todavía estaba en River, Simón ya formaba parte del día a día del plantel profesional y debutó mucho tiempo después de que empezó a hacer algún entrenamiento junto al equipo, mucho después. Entonces creo que es muy importante esa paciencia, ese tiempo que le dan para que cuando juegan tengan la posibilidad de estar mucho más consolidado en el ritmo, en las presiones, en las formas. Creo que es clave el talento, pero que la transición de reserva a primera que consigue hacer River, para mí casi te diría que es la mejor del mundo. Gustavo Grossi charla con nosotros desde Brasil vía, esas posibilidades que tenemos hoy, vía Zoom, lo tenemos conectado a Gustavo Grossi, dándonos un lujazo, porque es de esas charlas, Gustavo, que no solo valen muchísimo la pena, sino que también son un placer, porque nos permite a nosotros, pero más aún a quienes nos están acompañando, hasta las 10 de la noche hacemos TT Sports en Radio Trend Topic, como cada lunes y viernes, conocer los detalles, los pormenores de un camino que es indispensable para que después aparezcan los Julián Álvarez, los Santiago Simón, los David Martínez y todos esos futbolistas que hoy son protagonistas de este River casi campeón en la liga profesional, que el próximo jueves podría finalmente cristalizar el título. Gustavo, una de las últimas antes de concluir la charla, y por supuesto agradeciéndote muchísimo, ¿vos charlás con Gallardo? ¿Seguís teniendo contacto con él? Con Marcelo yo en el mes de diciembre yo comuniqué al presidente y a ellos que en cuanto a mí se me daba la posibilidad de probar fuera de la Argentina alguna experiencia, lo iba a hacer, y entonces a partir de eso solo en marzo se lo comuniqué, y bueno, él comprendió que era una decisión de vida y no de dejar River, ¿no? O sea, que por River viviría en la Argentina, porque yo hubiera vivido en España, yo vivo en España, pero por River era todo, y bueno, me quedé en la Argentina en ese tiempo. Y después nos une siempre una relación de un vínculo muy particular. Nosotros nacimos uno muy cerca del otro, y los dos nacimos en la misma ciudad, algunas cuadras de diferencia. Los dos, nuestros padres jugaron junto al fútbol y el fútbol nos encontró. O sea, cuando yo empecé a trabajar en River, él no sabía que era el mismo pibe que de pequeño estaba por ahí dando vueltas cerca de su barrio. Entonces siempre... Claro. Nuestro vínculo ha tenido una situación muy particular, de mucha empatía y de mucha confianza, no porque fuéramos amigos antes o ahora, sino porque nos conocemos desde que tenemos 10 años y cada uno ha transitado un espacio en el fútbol. Es una relación muy particular que nos permitió también tener en ese paso por River una empatía y una tranquilidad de saber quién era el otro y hasta conocernos a nivel de nuestra infancia, más allá del fútbol, ¿no? Y bueno, eso fue particular porque fue River el que nos volvió a unir después de 30 o 30 y pico de años que la vida nos hizo nacer a los dos en la misma ciudad y cerca de los mismos barrios. Y justamente apelando a esa confianza que vos tenés con Marcelo Gallardo, sé que probablemente no vas a darme una respuesta como la que el hincha o la hincha de River espera hace ya meses, pero sí sé que podrías otorgarnos una aproximación a lo que un tipo al cual vos conocés muchísimo como Gallardo podría decidir después de diciembre. Yo quiero, Gustavo, que vos escuches con nosotros, seguramente ya lo escuchaste, pero para que también lo reconozca la gente, porque puede que no lo haya tenido a mano. A Gallardo le preguntaron en conferencia después del triunfo frente a Platense por este supuesto interés de la selección uruguaya. Lo escuchamos y te hago la pregunta, Gustavo. En Montevideo, en Uruguay, hoy en las portadas está tu foto y que te van a llamar de la selección uruguaya. ¿Recibiste algún llamado? No voy a hacer ningún tipo de comentario. Gracias, Marcelo. Nada. Bueno, vos lo conocés, Gustavo, a Marcelo, y supongo que por eso mismo reconocés su tono tajante. Pero lo que yo te pregunto es, ¿lo imaginás en una selección? ¿Sería ese el camino por el que iría Gallardo a la hora de salir de River? ¿O siquiera te permitís imaginarlo fuera de River? Según mi entender, sin haber hablado con él en estos tiempos, porque cuando tiene el foco en algo, que es que River salga campeón, tiene el foco en eso y no lo saca, yo no puedo saber lo que va a hacer.
según mi entender, él va a trabajar en donde tenga un proyecto que sea competitivo y que tenga objetivos a determinados plazos. O sea, si el objetivo es que Uruguay clasifique al Mundial dentro de 3 partidos, no sé si eso es un largo plazo. Claro. Y donde haya un proyecto. Y mientras que River siga teniendo un proyecto que le dé las condiciones que él considera que son de calidad, es alguien que siempre como primera opción de reflexión y de análisis va a tener a River, su continuidad. No hay competencia desde ahí. Después pasan cosas, se pueden hacer cosas y otras no, pero según mi entender, él toma a River y a este proyecto y a este club como su casa y a su familia y a su hijo, ¿no? Sería su quinto hijo. Entonces entiendo que él siempre va a tener a River como una primera intención y que lo puede hacer salir del club del cual él es hincha y yo también, es tener un proyecto que lo seduzca por encima de una selección, un país o del dinero. Si hay proyectos, yo siempre digo, creo que él lo pensaría y si le gusta, lo pensaría, pero no en algo que de repente sea por un ratito para solucionar alguna cosa. Entonces, su decisión se va a basar siempre en qué cosas él analice en diciembre, porque en diciembre es donde se analizan los proyectos. Y de enero a diciembre lo único que sirve en el fútbol es ganar. Entonces, me parece muy inteligente que él en diciembre reflexione qué proyecto le va a presentar River y comparar con qué proyecto le presentaron de otro lado, pero no lo veo en ningún trabajo que sea de bombero a corto plazo. Eso, según mi visualización personal, no es algo que él me haya dicho, pero según yo considero, es una persona que busca cosas que tengan seriedad más allá del día a día, de dejar un legado como el que está dejando en River, y si le toca ir a otro lado, ir en busca de hacer algo con alguna similitud. Gustavo, la verdad, un placer la charla, te agradecemos muchísimo este rato que nos has regalado. Nuestra intención desde TT Sports es repetir, porque me quedaron 1000 preguntas por hacer, a mis compañeros también, y podríamos hablar larguísimo y tendidísimo, y me encantaría que así sea. Así que en algún momento te volveremos a molestar para repetir y extender la charla. Por hoy y por la de hoy, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme. Yo les agradezco, me toca a mí, a alguien que elige un perfil muy bajo, hablar de más. A veces tengo una gran relación con la dirigencia actual de River y con la que va a venir, por eso yo le dije a quien me llamó que primero yo consulto en River, si puedo dar alguna palabra, pero creo que ya es un tiempo de 8 meses, un tiempo importante, y un club que está tomando decisiones, entonces espero haber aportado hasta donde corresponde. Y bueno, a mí me toca por todos lados, imagínate acá en el Brasil, que me entrevistan y me dicen, el paso de hablar de River y de Marcelo es como que prácticamente se me ha convertido en obligatorio, solo que lo digo en portugués, eu falo portugués, entonces desde el portugués eu falo aquí en Brasil como representante de River y como todo el tiempo alrededor de la figura de Marcelo. Yo intento hacerlo lo menos posible porque me parece que no corresponde, pero bueno, me dijeron, ok, usted puede hablar un rato con el respeto de siempre, así que ha sido un gusto poder aportar algo a los oyentes. El gusto fue nuestro. Me encantaría decírtelo en portugués, Gustavo, pero lamentablemente no lo manejo como vos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, que estén bien, chau chau.